Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes. En la tertulia de Minerva les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy pues estoy muy emocionada porque estamos con Enrique Escalona, quien es escritor, periodista, se ha dedicado también al guionismo y es mexicano principalmente, pero pues ahorita nos estamos comunicando con él hasta la ciudad de Lyon, en Francia. Es decir, que pues tenemos un horario, creo que son 7 horas de diferencia, ¿no? Enrique, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Así es. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá en Guadalajara y bueno, aquí ya buenas noches. Muy agradecido contigo por todo este apoyo que nos das, ¿no? A los autores de literatura juvenil, en este caso. Pues muchísimas gracias, ¿no? Un placer platicar contigo y que estemos aquí charlando de tan lejos, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, el placer es para mí. Incluso antes de empezar la grabación estábamos ya platicando y mejor dije, ya empecemos la grabación porque ya salen todas las dudas y preguntas que tengo y más, pues con esta gran trayectoria que tú tienes realmente. Me parece muy interesante todo lo que has realizado, los premios que has ganado, los concursos, pero sobre todo pues tu manera de poder acercar la literatura, como tú bien dices, a los jóvenes de una manera pues mucho más diferente y amena, y en el sentido en que también tocas temas de historia de la Ciudad de México, que eso es lo que me encanta porque tú, aunque vivas en Francia, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Francia? Realmente poco, Ajá. viviendo de manera antes iba y venía, ¿no? Entonces pasaba temporadas aquí, pasaba allá, porque mi esposa es francesa, tenemos dos hijos también franco-mexicanos, pero ya establecido aquí 3 años. Muy bien, y supongo que ha sido pues toda una experiencia de Así, cambiarte de la Ciudad de México, que es donde principalmente has vivido, ¿no? Desde ahí naciste así es. y de ahí, y sobre todo tus lecturas, o más bien lo que tú escribes, nos recuerdan a la Ciudad de México, que veo que la Ciudad de México pues ha tomado como un papel muy protagónico, incluso, por ejemplo, en Los Gemelos del Metro, que ahorita te comentaba que Así es es uno cierto, sí, de sí. tus obras que con el cual ganaste la mención honorífica del premio al barco de vapor Sí, 2018, ¿no? exactamente, sí, sí, es Y toda los que, gemelos del pues metro me es, llama mucho la atención porque pues podemos ver a Rita y a José que viven en el metro y no salen del metro, parece que no salen, y un día de ellos sí, pues no. se pierde uno y empieza ahí como toda una búsqueda, pero platícanos cómo llegaste a los gemelos del metro, porque la única vez, bueno, yo cuando he ido a México normalmente me muevo caminando o agarro Uber, ahorita que ya es más fácil, pero las Ujú. pocas veces que me he subido al metro es toda una experiencia, ya que acá en Así es, Guadalajara no estamos tan acostumbrados a andar en metro, tenemos el tren, pero así es es. muy diferente ya al metro de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, pues es que el metro de la Ciudad de México es fundamental para la vida de los chilangos, ¿no? Sí, obviamente, como tú mencionas, hay veces en que es muy difícil subirse y lo sufre uno y todo, pero también hay veces, hay horarios y hay ciertas rutas donde la verdad es que es una maravilla, ¿no? Cruzar la ciudad en tan poco tiempo, por tan poco dinero. Y además, bueno, las historias que se desarrollan dentro del metro siempre me han llamado la atención. Yo pasé toda mi vida prácticamente usando el metro para ir a la escuela, desde la secundaria me iba ya en metro, prepa, iba, bueno, al cine, etcétera. Y la universidad, bueno, ahí ida y vuelta, y ahí hice mis lecturas, ¿no? Universitarias en el metro, ¿no? Me echaba pues hora y media fácilmente, ¿no? Me echaba toda una línea como de 22 estaciones, más un transbordo, bueno, y veía a las personas y siempre me llamó mucho la atención la gente que prácticamente vive en el metro, ¿no? Que obviamente pues yo quise tratar también un asunto que tiene que ver con la población infantil que vive en la calle, la población de calle, ¿no? Que en algún otro trabajo, ahora que mencionas, bueno, que he trabajado en otras cosas, alguna vez hice algunas entrevistas con niños de la calle, ¿no? Como se les llama, peyorativamente, más bien niños en población de riesgo, etcétera. Y algo que me llamó mucho la atención fue su inteligencia, ¿no? Porque pues realmente para, imagínate, ¿no? Vivir, para sobrevivir, ¿no? Que no se mueran, porque pues si no son inteligentes, si no son capaces, se mueren literalmente. Entonces, me parecieron, pues, pues, unos personajes muy interesantes. Y yo quise hacer una historia donde ellos no fueran vistos con lástima o como alguien aquí, digamos, pues sí, ¿no? Como, más bien los quise hacer como protagonistas, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió esta fábula, digamos, esta historia, digo fábula porque es fantástico el asunto, ¿no? Realmente, pues bueno, yo planteo ahí que nunca han salido del metro, lo cual sería imposible, pero es
es una fantasía, digamos. Y me llama mucho la atención también que siempre hay noticias de niños que realmente nacen en el metro, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí salió esta idea y todo, se desarrolló y la mezclé. No había escrito hasta ese momento, y no había añadido fantasía a mis historias y quería hacerlo, ¿no? Tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces esta historia fue la oportunidad y pues la verdad es que me divertí mucho haciéndola. Sí, porque viene una entrevista que te hicieron por ahí, no recuerdo, creo que hace un par de años, en el cual hablaba sobre el transbordo de consulado, ¿no? Que Ah, es sí, una de las correcto. escenas que se Sí, ve en tu libro, del cual estamos hablando, Los gemelos del metro. Y sí tú es, sí. comentabas que de niño, pues cuando pasabas era así como medio sórdido, solitario, Sí. ¿no? Entonces, Sí, totalmente. Sí, es que algo muy interesante de las ciudades, como menciona Italo Calvino, ¿no? Que es otro escritor, este escritor italiano que ha escrito mucho sobre ciudades, es que tú puedes ir viendo como las edades de la ciudad, ¿no? Como los árboles, ¿no? Que tienen el centro, del centro hacia afuera, cuentas los anillos, etcétera. La Ciudad de México es muy similar, pues prácticamente va a cumplir ya casi 800 años, ¿no? Desde la ciudad de existir, si tomamos en cuenta su existencia precolombina. Entonces, el metro es un poco así, ¿no? O sea, hay unas estaciones muy antiguas, ¿no? El primer cuadro de la ciudad, ¿no? Que ya están pues, bastante decadentes, ¿no? Y que son las estaciones de finales de los años 60. Luego están las setenteras, las ochenteras, que suelen ser muy sórdidas, como mencionas, ¿no? Muy, pues hechas ahí medio al aventón, son donde se mete el agua, unos pasajes larguísimos. Y luego ya hay unas así de la última época, como ya, ahí, de hecho ahí lo menciono en el libro, que ya prácticamente parece que estás en un centro comercial, ¿no? Ya muy iluminadas, muy amplias. ¿No? Entonces, bueno, te da como muchas atmósferas el metro, ¿no? Yo es lo que quise plantear un poco. Y si transbordo de consulado hasta la fecha, te confieso que me da miedo, ¿no? O sea, no sabes, es un pasillo que nunca termina y está aburridísimo, ¿no? Entonces, pues uno trata de evitar pasar por ahí porque, pues, te aburres, está larguísimo, te cansas y está lleno de goteras, no huele nada bien, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de la vida de la ciudad, ¿no? Son lugares ahí medio decadentes que, bueno, existen. y ahorita que estás hablando de la estación de metro, hace como un par de días me fui caminando hacia Federalismo. Aquí en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, tenemos nosotros el tren ligero. Y también hay diferentes estaciones que van parando como que van cruzando del centro hacia periférico, de un lado y del otro, que es Uh -huh. nuestra única línea. Ahorita están construyendo otra, Ay, pero en precioso. esa, desde Américas prácticamente me fui caminando hasta allá en un paseo, como quien diría, y al llegar hacia la estación de metro, pero es, bueno, del tren en este caso, pero es la de Mezquitán, me sentía así tal cual, como tú dices, súper solitario, el alumbrado Sí. público, hasta le tomé foto porque me pareció que decías aquí de un instante, ya eran como las 8:30, 9 de la noche, Ajá. entonces ya era tarde, ya había oscurecido acá, y si sentías que de cualquier momento te iba a salir alguien o algo, y Sí. aparte, porque estamos en una zona que a mí me encanta, que es el Panteón de Mezquitán, que tiene varias cuadras, es muy grande y es un panteón muy antiguo, no tan antiguo como el de Belén, pero el Panteón de Mezquitán ya tiene muchísimos años. Si nos están escuchando, pues les recomiendo ya que termine la pandemia, porque ahorita sí está cerrado, pero que vayan y paseen en el panteón, es increíble. Pero sí estar en la estación de metro al lado del panteón, con todo mal iluminado en la noche, y se ve que la gente que tiene que trasladarse de un lado a otro, pues va caminando rápido sin paradas, ¿no? Porque dices, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar aquí? Yo creo que eso es como un poco la sensación que al Así leer es. Los gemelos del metro nos puede dar. Que tengo entendido que es tu tercera obra, ¿verdad? La primera, La primera fue esta, de hecho aquí los tengo para ayudarme. sí, La primera fue enseñándolos. este A libro ver, que se muéstranos. llama, Esa es la este se primera. llama, este es un libro para niños más pequeños, de 8 años más o menos, se llama La nariz de los Guadarrama. Es una obra que un poco en tono de comedia, editorial EDB. Sí. Esta fue la primera que hice realmente, que para mí fue importantísima porque me ayudó a aclarar muchas dudas sobre escribir, ¿no? Entonces esta fue la primera. Después casi al unísono salió, bueno, pues tuve la oportunidad de ganar el premio Fenal Norma de literatura juvenil con que se llama Fuimos una banda de rock, que este es de editorial Norma. Uh Y -huh. al final salieron juntos, aunque primero escribí el de La nariz de los Guadarrama. Después el tercero fue La moneda de la muerte, que es como la primera parte de la tercera Frida, ¿no? Ah, ese fue el Estos dos libros tercero. son. Ok. Este fue el tercero y el cuarto entonces tendría que ser Los gemelos del metro, el que tú mencionas, ¿no? Que es pequeñito, pero no saben qué trabajo me costó escribirlo. Por eso, justo por eso, ¿no? Porque quería que uno fuera realmente exhaustivo y y bueno, es una historia breve.
pero bueno, que se desarrolla completamente en el metro de la Ciudad de México. Y este fue el Y cuarto, el, y bueno, y el quinto, el de Frida. y el quinto es el de La tercera Frida, que La es el que tercera, la la tercera Frida, que es tercera el que yo Frida. tuve la oportunidad Ujú. de leer, que me Exactamente. encantó en el sentido en que tú haces la relación, o sea, me he dado cuenta que es lo que te gusta también, ¿no? Relacionar como hechos históricos o con el Ujú. detective que tenemos a Damián Diosdado, Exactamente. ajá, quien es el detective que se dedica como a resolver casos de, por ejemplo, si tenemos alguna réplica de alguna pintura o con lo de las monedas, que aquí lo tengo, el de La moneda de la muerte, ¿no? Esa es la Exactamente, sí, novela de que hablabas sí. con el detective Damián Diosdado. Y la moneda de la muerte, yo no sabía, platícanos un poco sobre la moneda de la muerte, porque es una moneda que sí existe, que sí existió, Así es, y bueno, todavía los coleccionistas de seguro se han de pelear por ella, de plata, así es. que fue hecha por Pancho Villa. Platícanos un poco sobre ello, Así porque creo que es eso es exactamente. lo interesante dentro de tu narrativa, que al mismo tiempo que nos das una novela y una historia en la cual nos podemos sumergir y pasar momentos agradables, pues también nos hablas de la historia y de cosas a veces un poco desconocidas. Sí, bueno, mi intención era retomar estos temas pues, de una manera amena, ¿no? Divertida, espero, sin ser nada académico ni nada. Pero bueno, yo la verdad es que de niño me encantaba la numismática, ¿no? Entonces estas historias de monedas me fascinaban. Y sí, como mencionas, esta moneda, que de hecho aquí muy padres la pusieron atrás del libro, pusieron bueno, una imagen digital de la moneda, pero prácticamente es así. Es una moneda que dice Muera Huerta. Esta es una moneda que Pancho Villa de verdad mandó a acuñar cuando Huerta derrocó al presidente Madero, pues esto a muchos revolucionarios los enojó muchísimo. Y entonces, como una muestra de su enojo, Pancho Villa, pues en una seca de Zacatecas, en una casa de moneda en Zacatecas, pues pidió que se imprimieran que se acuñaran los pesos, o sea, los pesos de plata, como siempre, pero que cambiaran, que contuvieran esta leyenda Muera Huerta, ¿no? Entonces, pues obviamente a Huerta esto no le gustó y mandó fusilar a las personas que la tuvieran, ¿no? Y bueno, ahí ya la historia se va a, posiblemente realmente no fusilaron a nadie, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que la moneda pues se destruyó, ¿no? En su mayoría, y que las ejemplares que existen ahora, pues sí, la mayoría de hecho están en Estados Unidos, y uno que otro por ahí en México, y es una moneda muy codiciada, de las monedas que tienen la mejor historia detrás de ella, ¿no? Y Pancho Villa, pues es una persona, por aparte, es un personaje conocido en todo el mundo. Yo moría por escribir una novela que incluyera algo de Pancho Villa, pero me daba mucho miedo, ¿no? Porque Pancho Villa realmente es un tema de investigación y al que hay que acercarse con cuidado. Entonces yo dije, bueno, pero si me enfoco a algo que sí he estudiado bien, que es la historia de esta moneda, nada más, ¿no? Porque el libro realmente no abunda sobre. Bueno, por ahí menciono también esta famosa expedición punitiva que mandaron a buscar a Pancho Villa y que nunca lo encontraron, ¿no? Y por ahí menciono, bueno, datos muy básicos de este asunto, pero realmente es un libro que tiene que ver con las monedas, ¿no? Entonces, pues inventé, yo tenía, bueno, creo que a muchos escritores nos pasa que se nos ocurre algo y que parece como pues, muy raro y muy sutil y como que decimos, sí, pero ¿cómo hago esto? Pues nos empeñamos en hacerlo. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si hubiera un libro en donde cada personaje pudiera tener como símbolo una moneda antigua mexicana? Entonces decía, no, pues, ¿quién sabe cómo podría ser eso? Y entonces lo que hice fue que cada personaje, por ahí, cuando le eches un vistazo, verás que cada personaje tiene su moneda como fetiche, ¿no? Un poco, bueno, también está esta historia de Rico MacPato, ¿no? En Walt Disney, que también él tenía no sé si te acuerdas que tenía su moneda fetiche, ¿no? Que era un centavo que nunca se había gastado, ¿no? En fin, Sí. eso fue un poco inspiración, la verdad, que de niño leía también esas aventuras. Pero aquí, bueno, me voy más hacia esta historia de que o sea, hay un personaje que tiene una moneda como moneda fetiche, una moneda de Iturbide, otro tiene, bueno, esta moneda de la muerte. El protagonista, el mismo Damián Diosdado, tiene como moneda fetiche una moneda si no me equivoco, son 5 centavos de cobre, que en este caso mandó a acuñar Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, esta moneda, bueno, a mí yo la quería incluir porque esa moneda me la regaló a mí mi abuelita, ¿no? En la vida real. Entonces, porque, bueno, tuvo familia que estuvo ahí con los zapatistas en los 1915, cosas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, todas esas historias me interesaron y ahora sí que las metí en una estructura y, bueno, la intención es que sean aventuras, que ya los datos que aparecen por ahí, bueno, pues si les sirven de algo está bien, pero realmente la intención es que sea una novela detectivesca, ¿no? Que pasen cosas, ¿no? Que se conecten con el pasado ahí de repente, ¿no? Pero pues básicamente es una aventura. ¿Qué es lo que continuaste con La tercera Frida?
volvemos a ver a este personaje principal, a Damián, pero ahora ya con la investigación de una obra de arte en específico de Frida Kahlo, de La Mesa Herida, ¿no? En donde vemos que se está Sí, así es. falsificando y también emprende desde México, se tiene que ir a Francia y vive pues una serie de aventuras, pero también lo vas relacionando pues incluso con la época en la Segunda Guerra Mundial, cuando las obras de arte desaparecieron, que un general nazi se llevó una obra. Entonces tú vas haciendo como esta conexión detectivesca, de aventura, de investigación, Ujú. hacia la parte histórica, porque yo no conocía la historia de La Mesa Herida de Frida Kahlo, que Así pues es. fue hecha, tengo entendido, para la Exposición Internacional del Surrealismo, ¿no? Entonces, Así es. esa con las dos Fridas, que son obras que han desaparecido y que no sabemos, bueno, en el caso de La Mesa Herida, que hasta la La actualidad ni mejor siquiera idea. sabemos en dónde está, ¿verdad? Así es toda una historia. Sí, bueno, a mí me encantan las historias que tienen que ver, bueno, igual con monedas, con estatuas, con arte, con zonas arqueológicas. A mí me fascinan, ¿no? Entonces, pues me inventé este personaje, como bien mencionas, que es un detective de tesoros, es un detective especializado con conocimiento para dar con obras falsas, para recuperar piezas robadas, ¿no? Para encontrar esa pista que le permita saber, pues, quién podría estar involucrado en estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues yo siempre que he podido, así me he colado por ahí a ver subastas, a ver cómo se monta una obra de una exposición, a meterme a algunas excavaciones arqueológicas, que me parece interesantísimo, ¿no? O sea, la gente que trabaja en eso a mí me parece que es increíble lo que hace, ¿no? Estar limpiando. Digo, a mucha gente a lo mejor no, no le gusta, a mí me fascina, ¿no? Y me parece que pues México está cañón, ¿no? O sea, tiene o sea, una cantidad de historia, no solamente precolombina, también pues ya como México, ¿no? Los artistas, los pintores, etcétera. Y bueno, la pintora más famosa del mundo, pues es esta mujer, Frida Kahlo, ¿no? Pues yo también, como tú mencionas, cuando me enteré de esta historia de la mesa herida, dije, no, es que esto está loquísimo, ¿no? Me entró esa sensación, que seguro les ha entrado a muchos también, de si no lo hago yo, esto alguien más lo va a hacer, ¿no? O sea, tengo que darme prisa porque es tan evidente, me parecía tan loca esta historia de la pintura, como bien mencionas, que ella pintó la mesa herida y las dos Fridas, que las dos Fridas hasta la fecha es su obra más grande y la más costosa también, que esta sí sobrevivió obviamente, y la mesa herida, que era todavía más grande que las dos Fridas, y que se perdió en una especie de bueno, creo que ahí se me fue tu imagen. Aquí están las dos Fridas, la Ahí estoy estamos, ahí estamos. poniendo. Ah, estamos compartiendo. Sí Ah, tenemos mira, de las dos qué Fridas, padre. pero no encontré imágenes Perfecto. de La Mesa Herida, ¿verdad? Mira, ahí hay toda una cuestión. Si pones la mesa herida, sí hay una por ahí. De hecho, ahí en el libro es Aquí un está el poco lo que libro. encontré. La, Aquí está. eh, Esta es la esta portada del pintura libro. exactamente, esta es una reproducción realmente de lo que digamos, yo lo que encontré es que de la mesa herida solo existen fotos en blanco y negro, pero hay reproducciones de esta pintura autorizadas, reproducciones autorizadas por el Fideicomiso y por el Gobierno de México, etcétera, que, donde hicieron esta pintura específica que está en Alemania, me parece que en Baden, Alemania, que hay un museo de Frida que reproduce su casa azul. No, bueno, una locura, porque Frida realmente es un producto interesantísimo, ¿no? Y entonces, FM, gracias a la fantástica editora que tiene, a Mónica Romero, a quien le mando un saludo, consiguió la reproducción de esta foto, ¿no? Ahí por ahí viene, si le revisan, viene que el Banco de México, que es el dueño, digamos, de la imagen de Frida, permitió que usáramos esta pintura, lo cual me puso súper. Sí, claro, por aquí tenemos la portada de la tercera Frida de Enrique Escalona, es lo que estamos hablando el día de hoy. No sé si, Enrique, ¿me escuchas? Creo que estamos perdiendo un poco de Sí te conexión. escucho. Te Ah, quedaste perfecto. congelada, pero ya te vi. Ahí estás, No ahí sé si estás. fuiste tú o yo, pero ya estamos de regreso. Sí. Ah, bueno, ya estamos de regreso. Y sí, bueno, y lo que mencionabas después, ahí lo que pasa, bueno, como vivo aquí en Francia, como mencionas, la abuela de mi esposa, ella vivió la Segunda Guerra Mundial, Ujú. era una niña, y ella me contó varias historias que se me hicieron muy interesantes y encontré que había muchas historias alrededor del robo de obras de arte de los nazis. Los nazis literalmente, pues, se llevaban a las familias judías, pues, al exterminio, a los campos de concentración, algo tristísimo, y no Y se quedaban con las obras, ¿no? solamente se saqueaban los apartamentos y obviamente las obras de arte que llegaron
cuidar a los hijos de sus vecinos, ¿no? Porque pues se llevaron a los papás, tenían que esconder a los niños, ¿no? Una cosa pues terrible, ¿no? Realmente esa guerra, pues cuando uno escucha a alguien que de primera mano la vivió, pues te quedas así, dices, wow, ¿no? O sea, que eso, o sea, que cómo fuimos capaces, ¿no? Como humanidad de hacernos eso, ¿no? Entre nosotros y bueno, pues en fin. Entonces, pues yo la verdad es que quise hacer un entrecruce entre estos sucesos del pasado y además, bueno, me quedaba muy bien porque además es una época en la que, más o menos por esos años fue cuando se perdió la pintura de Frida, ¿no? Bueno, fue posterior, pero ya ahí hice una especie de estructura que, bueno, espero que le agrade al público. Y también me interesaba mucho poner un contrapeso a Frida, porque, bueno, Frida, pues todos la conocemos, es esta pintura este, representativa, ¿no? Pues, pero en su época había otro pintor, que era un pintor de hecho alemán, pero que Enrique, creo que otra vez te estoy perdiendo. Hola, hola. ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, ¿Ya está? Ok, sí. Te perdí. bueno, Ya. ¿Sí me escuchas? Sí. ya estoy aquí. Sí, yo sí te escucho. ¿Y si me escuchas Bueno, todo el tiempo? sí, sí te escucho. De repente se congela tu imagen, pero creo que Ok. es normal con las conexiones, ¿eh? Sí, Es, más ahorita que nos estamos comunicando hasta Francia, que bueno, Francia. esa es la gran ventaja. Yo creo que la pandemia nos ha dado eso, ¿no? Poder como aprovechar o explotar estas herramientas que tenemos para poder comunicarnos con personas que están Así es. en otro continente tal cual, ¿no? En este caso contigo. Y bueno, sí, me parece muy interesante lo que nos contabas sobre la tercera Frida, de esta pues obra falsificada, que es lo que me di cuenta que también es algo que te interesa a ti, ¿no? Por ejemplo, con un texto que tuve la oportunidad de encontrar hoy, del Quijote de la señora Vargas, pues también fue súper interesante ver la primera edición del Quijote, que fue, que ha sido pues la obra más leída y reconocida en el mundo de habla hispana, ¿no? Entonces yo creo que sí es súper interesante ver pues esta historia que nos das. Y yo no sabía que el Quijote de la Mancha, porque estoy leyendo, por eso volteo a ver acá abajo, dice, cuando trajeron el Quijote de la Mancha, dice el acta de la Encarnación que atacó en Veracruz ese mismo año. Al principio el libro tuvo más éxito en la Nueva España que en la Vieja. Yo creo que eso yo no lo sabía, supongo que es un dato que tú estuviste investigando y todo, pero que Quijote de la Mancha tuviera mucho más éxito aquí en la Nueva España que en España, pues ha de haber sido como un hecho, o es un hecho muy interesante, ¿no? Sí, te perdí un instante, pero parece, creo que alcancé a escuchar la pregunta. ¿Sí me ves bien tú? Sí, sí te veo. Sí, Sí. ok, ok. Me perdiste, te perdí unos segunditos, pero Sí, bueno, te sí escuché de esto que comentaba, decías. pues, sí, comentaba que se me me- hace muy interesante que haya tenido más éxito aquí, el Quijote, sí. que en España en un principio, ¿no? Sí, lo encontré por ahí en alguna investigación. Se menciona que en México ya había mascaradas con personajes del Quijote, ¿no? Con Sancho Panza, etcétera, y que sí fue una obra que se llegó muy temprano, porque por ahí también leí que unos piratas, ¿no? Son unas cosas así casi que parecen de fantasía, ¿no? Los secuestraron y ya le salieron mal sus planes, ¿no? Entonces ya nunca pudo hacer su viaje a hacer las Américas, ¿no? Como le llamaban. Entonces, pero sí, por alguna razón, muchos de estos ejemplares terminaron en México, me parece que otros en Perú, y sí, en España realmente no le hicieron gran caso, ¿no? De hecho, tardaron bastante en darse cuenta, le hicieron más caso en todo caso los ingleses y los franceses al Quijote, pero sí en México llegaron ejemplares y siempre me sorprende que por ahí menciono también algo que sí que fue la nota que detonó mi cuento, que hace poco, hace 2 o 3 años me parece, en España un niño encontró en su casa un Quijote de primera edición, ¿no? Entonces esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas a mí me fascinan, ¿no? Que pareciera que yo lo inventé o que es algo así que improbable, inverosímil, pero no, realmente uno ve el periódico y de repente si uno pone atención, aparecen, regresando a Frida, por ejemplo, acabo de ver una nota apenas de alguien más que intentó vender otra copia de La Mesa Herida, ¿no? Ya hace 5 o 6 meses hubo otro tipo en Cuernavaca y bueno, eso seguirá pasando y se me hace muy divertido, ¿no? Que existan este tipo de situaciones así alrededor del arte.
Pues es que alrededor del arte exactamente hay muchísima especulación y decir, yo tengo la primera edición de la primera cuando llegó Sí, y esa nota que dices del niño que lo encontró, que llegó con, dice, con un libro muy viejito y que no le entendía nada, que ni podía leer y resulta que fue la primera edición del Quijote. sí, Entonces, no, súper tremendo. interesante. Sí. Recordemos Miguel de Cervantes, quien nació en 1547 en Alcalá de Henares, que tuve la oportunidad de estar en Alcalá, no sé si ha sido y tienen No, no todavía he su ido a la casa. Linares. Está padre, tienen su casa tal cual como él vivía, sube las escaleras y en la entrada afuera ya tienen obviamente la imagen del Quijote y Sancho Panza y en una banca y todo Alcalá de Henares gira en torno pues obviamente a Miguel de Cervantes, a su casa y a la comida. Es impresionante, es decir, un No, qué pueblito bien. chiquitito, que si ahorita Ujú. es un pueblito chiquito, ya me imagino cuando Miguel vive ahí, cómo habrá sido y el tipo de comunicación que había de una ciudad a otra, ha de haber sido muy interesante lo que él vivió, pero fallece en Madrid en 1616, es decir que pues estuvo cambiando de lugares, bueno, la vida de Miguel de Cervantes es muy interesante, pero a mí lo que me interesó fue ver en este artículo, que por aquí lo voy a compartir, que lo publicaste Sí, creo sí, sí. que en El País, ¿verdad? Fue en El País, Eh, que se llama El Quijote de la señora Vargas. Entonces les voy a compartir, bueno, yo lo imprimí, pero lo pueden encontrar en internet para que pues tengan la oportunidad de leer este artículo que te habla de esa relación. Volvemos a ver al detective Damián que se así encuentra, es. que se ve en una aventura envuelto, pero ahora en la historia en torno al libro de Miguel de A un libro Cervantes. perdido. Uh -huh, Sí, es un así es. pequeño cuento que también lo escribí también para los lectores que pudieran interesarse en este personaje, en Damián Diosdado. Pues aquí es una manera de conocerlo un poco, una aventura breve, en un cuento prácticamente, ¿no? Y bueno, y después están las novelas, por si a alguien le interesa seguir pues las aventuras de este chico, ¿no? Este detective, que también le salen las cosas a veces muy mal, ¿eh? No crean que es alguien que le sale todo bien. Entonces, bueno, pues ahí están este personaje. Así es, Enrique. Y una pregunta, quisiera hacerte como una pregunta ya pasando un Sí, poco sí. de tu escritura hacia lo que tú lees, ¿no? Quisiera que nos compartieras un poco, Ajá. primero empezando con qué lectura nos recomendarías dentro de la narrativa en la que tú estás enfocado un poco más, que es hacia la narrativa juvenil. Si has tenido algunas otras Uh-huh. lecturas que a ti te inspiran o que han sido como un motor de impulso para poder Uh-huh. escribir. Pues bueno, mira, hoy justamente es no sé si es el aniversario luctuoso de nacimiento de Michael Ende, ¿no? Este escritor alemán de la historia sin fin, pero justo descubrí un libro de cuentos, que se llama, déjame te digo porque soy muy malo a veces para recordar, pero bueno, este autor de literatura fantástica, Michael Ende, me parece que está fuera de la historia sin fin, tiene unas cosas maravillosas, se llama La prisión de la libertad, es un libro de cuentos, ¿no? De cuentos que escribió él, ese me parece maravilloso. Recientemente descubrí a un autor italiano, muy conocido, yo no lo conocía, pero es muy conocido por lo que veo y tiene muchísima obra, que se llama Dino Buzzati, ¿no? Es así, Dino como Dino de los Picapiedra, pero Buzzati con doble Z. También te paso, si quieres, ahí unos links al rato para que si los quieres compartir. Él escribió un tipuchal de libros, tiene unos relatos increíbles, ¿no? Que me parece, a mí me gustan mucho la literatura juvenil que se entrecruza entre los adultos y los jóvenes, ¿no? Me gusta mucho como lector y, bueno, intento hacerlo también yo. Por ejemplo, Dino Buzzati es el libro perfecto para que lo lea un chico de 13 años, 14, pero también igual un adulto, porque está tan bien escrito. Lo mismo pasa con Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Y sus cuentos, ¿no? Que muchos chicos ya, muchos adolescentes los leen sin ningún problema, y bueno, ya está desde niños. Y además me parece muy interesante porque eso nos permite también tener un punto en común con los adolescentes, que siempre es tan difícil a veces establecer comunicación con ellos, ¿no? Entonces la literatura, compartir los gustos literarios me parece que es fundamental. Ellos me gustan mucho. Bueno, ¿qué más he estado leyendo últimamente, así como de este tipo de literatura? Bueno, fíjate, descubrí a Silvina Ocampo, que era la esposa de Bioy Casares, pero más que eso era una excelente escritora. De verdad, yo creo que no tiene nada que pedirle ni a Bioy Casares, ni siquiera al mismo Borges. Qué fantástica escritora. Tiene varios libros de cuentos. Silvina Ocampo se llama. También tiene literatura para niños. Yo no he conseguido sus libros, he leído por ahí uno que otro de niños, de adultos sí se consigue más fácil. Tiene literatura para niños y tiene aparte sus cuentos, ¿no? Pero de verdad que está
frontera a veces entre lo juvenil y lo adulto es tan sutil, ¿no? Entonces que a veces, de verdad, los chicos pueden leer a veces muchas cosas. A mí siempre me llama la atención cómo libros tan complicados de leer, como 1984, ¿no? Este famosísimo, de George Orwell, de y también, Orwell. por ejemplo, Moby Dick de Melville, están complicadísimos de leer y los leen los jóvenes y les encanta. Y eso me fascina, ¿no? Me hace tener mucha fe en que pues se pueden escribir cosas complejas y sofisticadas y que los jóvenes pueden perfectamente. Yo creo que es la edad en la que el ser humano es más inteligente. Yo siempre pienso eso. Entonces, yo escribo pensando en estos chicos que tienen más tiempo, menos preocupaciones y que yo creo que incluso es cuando menos miedosos somos, ¿no? Y más aventados. Entonces, yo creo que los chicos son muy críticos y hay que darles algo, pues, bien escrito, ¿no? Y que, porque ellos, pues, si no les gusta tu libro, lo dejan sin ningún... un adulto como que todavía le busca más, ¿no? Como, a lo mejor ahorita se pone bueno, pero no, un joven lo bota. Sí, lo bota rápidamente, pero por ejemplo, yo Sí. también recuerdo, a mí yo hace no mucho tiempo leí de José Emilio Pacheco, por ejemplo, que a mí me hubiera encantado Buenísimo. haber leído Sí. Las batallas en el desierto cuando tenía unos 15, 16 años, ¿no? O Dos crímenes de Jorge Barguengoitia. O sea, También, también por tenemos supuesto. nosotros escritores mexicanos que podrían incluso no solamente es literatura para adultos o literatura para jóvenes, sino que puede ser como para todas las edades. Y yo creo que eso es lo interesante, que puedan describir pues un mundo más allá del pequeño coto, del pequeño cuadro en el que se encuentran y que pueden encontrar pues situaciones distintas y vivir pues cosas un poco más complejas, ¿no? Sí, totalmente, la verdad, ¿no? Y aparte, bueno, en las colecciones, bueno, en este caso, pues, digo, es donde publico, pero bueno, no es por eso realmente, sino las colecciones que tiene, por ejemplo, Editorial Norma, tiene unos libros fantásticos, ¿no? De autoras brasileñas, pues, autoras que han ganado premios internacionales importantísimos. SM tiene, pues, un gran interés también siempre de estar descubriendo cosas que, pues, hay que acercarse a ellas, cosas muy nuevas, ¿no? Que acaban de salir este año, etcétera. Están, bueno, entre los escritores, pues que yo leo muchísimo mexicanos de literatura juvenil, está Jaime Alfonso Sandoval, que también, pues me parece que es maravilloso lo que escribe, ¿no? Tiene una calidad altísima, ¿no? Para cualquier tipo de lector, por exigente que sea, él siempre sale bien librado, ¿no? Es una persona que escribe muy, muy bien. Y bueno, yo cuando veo sus entrevistas me doy cuenta de que también él tiene un bagaje increíble de lecturas, por ejemplo, de Julio Verne, ¿no? O de autores clásicos que él se ve que los absorbió, los entendió perfectamente. También está, por ejemplo, entre los escritores que gustan mucho a la gente joven y por supuesto que son los preferidos de los adultos. Está Bernardo Esquinca, por ejemplo, ¿no? Este escritor que hace novelas de suspenso, cosas tétricas, sus antologías de cuentos, sus libros de cuentos más bien, están geniales, ¿no? A un chico le das a un chico, una chica le das uno de sus libros de cuentos y pues le va a encantar, ¿no? El terror siempre es muy padre, ¿no? Leerlo así en cualquier edad. Y Sí. pues sí, básicamente yo siempre estoy como combinando, ¿sabes? De repente siempre estoy leyendo algo como pues más difícil, más que me exige más como lector, ¿no? Y que, por ejemplo, como Onetti, ¿no? Onetti, que me encanta, Juan Carlos Onetti, me encanta, pero me cuesta mucho trabajo, como yo creo que a todo mundo, avanzo lento, regreso, vuelvo a empezar, pero me encanta. Y a la par de eso me gusta también leer, de hecho el mismo Netti decía que a él le gustaba Proust, que es un escritor difícil, ¿no? De leer, Sí. Marcel Proust, pero que al mismo tiempo estaba leyendo siempre a Simenon, ¿no? George Simenon, que es un escritor de suspenso, de misterio, facilísimo de leer, y él decía que los dos le parecían complementarios y perfectamente admirables, ¿no? Entonces a mí me pasa un poco así como él, siempre estoy como que con algo pesado, que sé que me va a costar varios meses de lectura, y a la par estoy leyendo cosas, cuentos, me encanta leer cuentos, ¿no? Me encanta, me fascina y me gustaría que se publicaran más libros de cuentos, ¿no? Y entonces, me gusta mucho pasar de un libro a otro, me gusta mucho tener un montón de libros de cuentos y leer uno de este autor, uno de este autor. Por ejemplo, hay una autora que se llama Angela Carter, que tiene unos libros fantásticos de suspenso, de terror, de miedo. Entonces, ¿De leo uno de cuentos? ella, por ahí, de Ah, cuentos, ajá. de cuentos. Y de ahí me voy a algún cuento, por ejemplo, de Guadalupe Nettel, ¿no? Esta autora mexicana buenísima también. Hay una que se llama Sí. Liliana Colanzi, que es boliviana, me voy a leer uno de ella. Luego de ahí me voy a lo mejor al pasado y me leo uno de Maupassant, ¿no? Entonces, me encantan los cuentos porque puedes ir agarrando un cuento para cada día, ¿no? Coincido Y nunca te... totalmente.
contigo, los cuentos me encantan. Y yo antes era más de leer novelas y librotes, ¿no? Y clásicos en un momento y novelas en otro tiempo y luego incluso medio por fantasía. O sea, he tenido mucha evolución, pero los cuentos ya de unos años para acá han tenido una gran presencia también en mi vida. Y como dices, por poder leer un cuento, por ejemplo, últimamente he estado leyendo de Rosario Castellanos y luego me paso a Elena Garro, Ah, pero luego me voy a algo más ujú. difícil, como tú dices, con Sor Juan Inés de la Cruz, que me encanta, pero sí, van varias veces que estoy releyendo sus poemas y le tienes que dedicar tiempo y tal vez lees un párrafo Sí, y ya sí. de ahí te manda un montón de investigaciones, que es un poco lo que hacen o lo que hacemos nosotros, aunque tú eres escritor, pero principalmente para ser escritor pues tienes que ser lector y también Así es. pues vivir la vida, que supongo que es lo que a ti te pasó, porque quiero que nos platiques un poco al respecto, en el que fuiste o te dedicaste al periodismo y también vi que estuviste trabajando en una revista de viajes, entonces supongo que tenías que Sí. viajar. Entonces yo creo que todas esas cosas fueron formando en ti pues un bagaje cultural mucho mayor del que cualquier persona podría tener, ¿no? Pues bueno, no sé realmente si me lo formaron o no, pero sí, bueno, realmente trabajé mucho en revistas de viaje. Estuve haciendo, pues, escribía y tomaba las fotos también pues ahora sí que hacía, freelanceaba en un montón de revistas. De hecho, conozco Jalisco gracias a estos viajes, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer una guía que fue en 2011, una guía que se hizo de viajes de Jalisco. Entonces me aventé 3 viajes por todo el estado de Jalisco y pues esas son las cosas más padres de mi vida, ¿no? Porque, pues a ver, ver los ambientes, ir a la costa jalisciense, estar en los pueblos de los Altos, ¿no? ¿No te Toda esta encontraste por ahí interacción del a Pedro oeste. Páramo? Ándale, exacto, sí, sí, estos pueblos, por ejemplo, de la zona Sí, ¿no? de Rulfo. Sí, bueno, Jalisco para mí, yo siempre lo digo, es la capital literaria de México, ¿no? O sea, yo creo que Sí. los escritores más famosos, más clásicos y también incluso los actuales, ¿no? Pues son de Jalisco. O sea, Jalisco realmente, o sea, realmente la competencia para nosotros es más bien con Jalisco, ¿no? O sea, realmente, pues ahí salen siempre los autores más representativos de México, ¿no? Por lo menos así ha sido en las últimas décadas. Digo, Ujú. Arriola y Rulfo, ya con esos dos, ya bueno, tenemos ahí bastante para Arriola, estar leyendo. Rulfo y Yáñez, los tres grandes de Yáñez, Jalisco. sí, Agustín Yáñez también, exactamente. Ujú. Y bueno, sí, ahora, mira, ahorita que mencionaste reportero, por ahí lo he dejado, y ahora tengo ya un gran conflicto entre decir si fui o no reportero, porque ya me ¿Por doy cuenta qué? de que realmente creo que no fui reportero, no sé. No, realmente yo escribía artículos yo me dedicaba a escribir sobre viajes, eh, pero bueno, creo que ahora me he dado cuenta que los reporteros están más metidos en otras cosas. Pues sí. Pero bueno, es así como se llama como normalmente nos llamaba, ¿no? Prensa, reporteros, etcétera. Pero no, realmente yo hacía, en el mejor de los casos, me podía meter un poco con cuestiones antropológicas de repente, ¿no? Me gustaba mucho tratar temas, colaboraba mucho, por ejemplo, con México Desconocido, ¿no? Y entonces Ah, ahí buscaba de repente, de hecho la guía que hice fue para ellos, para México Desconocido, y colaboraba mucho con revistas, bueno, de aerolíneas, ¿no? De la extinta mexicana, que hoy cumple 10 años, por cierto, de haberse, digo, lo recuerdo porque yo fui el último editor de su revista, esta que daban en vuelo. Yo editaba esa revista. Estuve trabajando en un periódico que se llamó El Economista, también coeditando un suplemento de viajes, ¿no? Y me gustaba mucho, digo yo, me pareció una muy buena oportunidad de conocer. Yo tomé el primer avión de mi vida hasta los 25 años, ¿no? Entonces tenía un gran trauma de no conocer nada, ¿no? De haber salido muy poco. Entonces cuando se me vino así la oportunidad, bueno, antes de eso trabajé en Canal 11, en un canal de la Ciudad de México, y hicimos unos documentales sobre cuestiones de organizaciones de la sociedad civil, en fin, etcétera, pero teníamos que viajar por todo México. Entonces me eché 2 viajes por todos los estados de México y yo quedé fácil, pues yo no conocía, ¿no? Entonces me había echado a la universidad, había estado siempre encerrado, saliendo muy poco, si acaso a Acapulco, algún viaje por ahí a Tijuana, en fin. Y entonces, no, pues yo quedé deslumbrado, ¿no? Con la posibilidad de viajar. Y sí, finalmente pues sí, creo que en mis libros aparecen a veces ambientes que a mí me sorprendieron, ¿no? Que a mí me gustaron. Creo que los trato de incluir. Finalmente uno escribe pues de lo que sabe o de lo que ha claro. visto. Entonces, pues a mí, yo siempre decía que a mí me gustaba mucho trabajar como
cronista de viajes o reportero de viajes, si se le puede llamar así, porque era como estar de metiche en lugares donde no tenía que estar, ¿no? Entonces, ese trabajo me llevó a estar en lugares donde decía, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, en una competencia de bloques de hielo en Quebec, ¿no? o en un pueblito muy padre, ¿no? Así viendo hubo cosas que vi que de verdad, o sea, quedé muy agradecido con la experiencia de vida que me dio estar haciendo estos viajes por México especialmente y alguno que otro al extranjero. Y pues sí, eso me formó finalmente, ¿no? Y lo hice hasta que pude y mi gran sueño siempre había sido escribir. Entonces ya en un momento dije, no, ya, hay que ser sedentarios y ponernos a escribir. Así es. Pues sí, supongo que, como dices, si no habías tenido oportunidad de antes de los 25 años de tomar un Así avión es. y ya después poder hacerlo, pues fue descubrir todo un mundo. Pero también me imagino que te encontraste, como bien decías, pues con situaciones inverosímiles, ¿no? O sea, con situaciones que decías, ¿en qué momento estoy aquí? Así es. ¿Esto es real o no es real? ¿Qué está pasando, no? Así es, sí, totalmente, especialmente con ese trabajo que hicimos en Canal 11, que fue un trabajo fantástico. Además, bueno, este trabajo fue como en el 2002, 2003, Ujú. digamos, era una época, pues, desgraciadamente, ahora, pues, las cosas se han puesto muy difíciles en México para andar viajando por todos lados. Entonces yo de repente veo las noticias, cosas terribles de lugares donde yo estaba, ¿no? Donde yo iba, donde pues digo, es que ya no podría ir ahí, o sea, se rompió ahí el tejido social bastante grueso, ¿no? Entonces recuerdo lugares así, por ejemplo, de Guerrero, ¿no? En Tlapa, Tlapan, perdón. Sí, Tlapa está en Jalisco, es Tlapan. Bueno, en fin, lugares de la Sierra Guerrerense, por ejemplo, andábamos Ujú. ahí 15 días metidos, ¿no? Haciendo nuestros programas sin ningún problema. Ahorita si me propusieran ir ahí, pues ya diría, híjole, no sé, ¿no? Ya Ya te la es un piensas. riesgo. Entonces me acuerdo mucho ahorita que mencionas esto de inverosímil, digo, bueno, es una tontería lo que voy a contar realmente, pero tengo testigos de que, por ejemplo, una vez en uno de estos pueblitos de la sierra, íbamos por una vereda complicadísima donde pues, ya se nos hizo noche, ¿no? Tratábamos de no andar de noche, no tanto porque tuviéramos miedo de asaltos y eso, sino más bien porque la carretera era muy, muy mala, ¿no? Entonces de repente vimos que venía hacia nosotros una procesión así de gente con velas, y pues nos hicimos a un lado para que pasara la gente y pues ya nos saludábamos con la cabeza, no iban a ir rezando, no iban todo. Y yo le pregunté a alguien, disculpe, ¿de qué es la procesión, no? Y ¿sabes qué me dijeron? Me dijeron, es que hoy se aparece el diablo. Entonces imagínate, ¿no? ¿Y qué Y le dijiste? preguntaba, Ah, no, ok. Y luego todavía nos dijo un señor, si quieren vengan, ¿no? Y nosotros obviamente, no, no, gracias, gracias. Y eso nos pasó, nos subimos y hubieran ya llegamos al ido. pueblo. Nadie nos supo dar razón de esta procesión. Preguntamos, oigan, y vimos a unos señores que andaban, no, pues quién sabe de qué pueblo serían. Entonces me acuerdo que se nos hacía el pueblo la piel chinita, ¿no? Así de que, y pues sí, y ahora sí que los camarógrafos, el chofer, oye, pues, ¿te acuerdas que sí, pues nos paramos ahí, pasó la procesión y que iban a ver a alguien? Bueno, eso es una de las cosas más extrañas. Seguramente una broma, no sé qué pasó ahí, o nos tomaron el pelo, todo, se pusieron de acuerdo todos en los pueblos, no sé, pero ¿O fue bueno, esa es una real? cosa así como ¿Quién muy fuerte. sabe? Ya digo, y cosas también muy extraordinarias, ¿no? Ver, por ejemplo, de repente a los pájaros que van bajando en la sierra oaxaqueña, ¿no? De repente había lugares donde veías cosas naturales increíbles, ¿no? Los vencejos ahí en el sótano de las golondrinas, San Luis Potosí, ¿no? Ay, Los sí. paisajes. En fin, no, un país extraordinario, ¿no? Pero bueno, así fue. Ahora quisiera que nos platicaras, ya ves, vamos así, ¿no? Pero que nos platicaras un poco de qué lecturas, ya hablamos más dentro de la narrativa juvenil, pero qué lecturas nos recomendarías francesas, porque ahora pues estás en Francia, Ok. contemporáneas o mexicanas contemporáneas, Ok. que digas en una de mis caminatas, por aquí, no sé, en Lyon me he encontrado tal cosa, o en uno de mis viajes. También hace poco estuviste en México, estuviste de regreso y te tocó Ujú. plena pandemia, entonces Así es, me eché 3 meses creo que allá, sí. has encontrado, y supongo yo, en estos momentos, pues diferentes lecturas, ¿no? Pues mira, de aquí de Francia, la autora que está ahorita muy en boga, muy buena escritora, se llama Leila Slimani. Ah, Si sí, no me equivoco con el dato, es marroquí, pero sí, es francófona. Tiene este libro de Canción Dulce, le pusieron, no sé, creo que en español se llama Chanson Douce en francés, creo que la Canción traducción fue esa, Dulce. si no me Sí, equivoco. ella Canción estuvo aquí en la Dulce. Este FIL, libro estuvo en la estuvo FIL exactamente. con las de las letras de la Unión Europea.
Ok. Y estuvo aquí en la FIL y dio entrevistas y todo, pero sí, el más conocido de ella es Canción Dulce, ¿no? Es un buen libro que además te mete miedo por donde más miedo nos puede dar, ¿no? Que es a través de los hijos. Y no, ese libro me pareció de lo más nuevo, digo así, de los que ha salido Sí. en los últimos años. Después, pues a ver, déjame pensar qué otra cosa allá en México he descubierto. Am, O en casa de tus pues, papás tenía también que veo, pensarlas. vi que Sí, sí, estuviste como sí. subiendo fotos y encontraste Sí, como tesoros ocultos, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, es que eso, fíjate que eso pasa, y me pasó, eso pasa muchas veces, ¿no? Que tenemos las cosas frente a nuestros ojos y no, hasta, como que tienen que estar ahí guardaditas hasta para el momento en el que estamos preparados para abrirlas. A mí me pasó con una autora que mencionaste, con Elena Garro, ¿no? Elena Garro, siempre tuve algunos libros de ella y por Sí. flojera o por desconocimiento no los había leído. Algunos quién sabe ni quién los compró, pero ahí han estado siempre. Y sí ha sido una autora que me ha encantado, especialmente sus cuentos, por supuesto, son fantásticos. Novelas todavía no le entro a las novelas que tiene, pero me gustó mucho leer su teatro. Así de repente agarré, creo que se llamaba Andarse por las ramas, la obra que leí. Bueno, en fin, Creo que sus sí. obras de teatro me parecieron increíbles, ¿no? Me gusta mucho leer teatro también, me gusta mucho leer teatro griego, por ejemplo, obras clásicas o de Racine, me encanta imaginarme la obra, ¿no? Entonces de repente ahí en la casa de mis papás hay como una parte que tiene muchos libros de teatro, ¿no? De Samuel Beckett, en fin, estas de Elena Garro que te menciono. Entonces, Shakespeare, me puse a leer a Shakespeare que no había leído, no había leído Hamlet, ¿no? Entonces, en esta pandemia por fin la pude leer. En fin, ¿no? Yo creo que las lecturas siempre están ahí, pues, esperándonos. Eh, pero, pues, bueno, quería pensar en algo nuevo, pero no me viene nada a la mente. Bueno, otra vez retomando a Bernardo Esquinca, uno de los últimos libros que sacó, creo que el último, que es uno que dedica a Edgar Allan Poe, creo que se llama Las increíbles aventuras de Edgar Allan Poe, algo así. Me gusta, lo menciono porque aparte de que es un libro nuevo, es de editorial Almadía, Ujú. está padrísimo que los autores mexicanos, bueno, yo intento hacer lo mismo, pero él lo hizo perfectamente con un autor estadounidense, que ahora sí que le faltemos un poco el respeto, ¿no? A estos personajes del pasado y que los traigamos a nuestro presente. Y me pareció increíble que un autor mexicano contara también una época de otro país y un personaje, ¿no? O sea, ahora sí que yo cuando lo empecé a leer dije, híjole, a ver cómo le fue con ¿La hablando de crítica? Edgar Allan Poe. No, lo hizo súper bien, te lo crees completamente, tiene dos historias ahí bien padres que se entremezclan ¿Y y con pues son el tipo Almadía? de cosas que yo Ah, digo que me voy a debería de dar estar. un clavado a buscarlo. Sí, 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 De Esquinca. Ujú. Esquinca, Bernardo Esquinca, este último, con unas ilustraciones padrísimas, ¿no? Eso es de las cosas nuevas que me encontré ahora en mi viaje a México y bueno, siempre, también me tocó reencontrarme con Pacheco, con José Emilio Pacheco, ¿no? Que ya mencionaste, compré el libro que reúne todos sus cuentos, se me escapa el nombre ahorita pero bueno, que incluye El Principio del Placer y todos sus libros más famosos y cuentos por ahí sueltos, y también qué maravilla, ¿no? De lecturas. También Pero por bueno, ahí vi que básicamente. compartías en Facebook de Julio Cortázar cuando estuvo en México, Sí, en México, ¿no? Decía algo, sí, o sea, entonces creo que por ahí pues sí, o sea, el mundo de la literatura es muy amplio y como bien decías, me parece interesante poder mezclar como a los grandes clásicos que si dices, estoy releyendo a Shakespeare porque no había tenido, ujú, porque muchas veces ni siquiera todo el mundo conoce Shakespeare, sus obras más importantes, ¿no? Romeo y Julieta, sí, o Macbeth o Hamlet, pero ¿quién realmente ya se sienta a leerlo, a leer así una es, obra, a estudiarla así con es. tiempo y todo? Yo creo que también es algo que la pandemia nos ha dado, y me Aprendido. incluyo, en poder regresar pues a los grandes clásicos, pero al mismo tiempo pues retomar a nuestros escritores contemporáneos o a escritores del boom, por ejemplo, ahora que mencioné a Ujú, Cortázar de Argentina o de diferentes, o sea, escritores de diferentes partes, ¿no? O si nos vamos así con es. Gabriel García Márquez, que es el más conocido, o sea, pero podemos encontrar como un sinfín y la verdad la literatura yo creo que nunca termina. Pero si tuvieras que escoger, porque no sé si sabes o recuerdas, este mes es el mes que estamos celebrando a Bradbury, porque Ajá, qué bien. el 22 de agosto cumplió su centenario de su nacimiento Ujú, y la pregunta que te voy a hacer es, recordando como un poco Fahrenheit 451, ya ves que los bomberos se ujú, dedicaban a quemar los libros, pero estaban pues los hombres libres que elegían un libro y ujú. lo memorizaban. Si tú pudieras memorizar un libro, ¿cuál sería?
Ay, qué buena pregunta. Yo creo que es muy difícil porque Uy, uno, dentro de todos los memorizarlo. que tienes, es una pregunta muy complicada, ya sé. Pero digo, un libro de otro autor, evidentemente, ¿no? Ujú. Eh, pues a ver, déjame pensar, pues uno que regrese, pues puede ser de cuentos también. ¿Sí? Puede ser un libro de cuentos, sí. Pues Sí. haría trampa, la verdad, y escogería un libro de cuentos, que es porque así tendría muchos, ¿no? Para escoger. Pues mira, el libro que más he estado releyendo y releyendo en los últimos años prácticamente, porque llevo como 3 que lo estoy releyendo y casi ya me lo sé de memoria, es este que te mencionaba de Angela Carter, que son Ujú. sus libros, sus cuentos completos, ¿no? Porque realmente reúne varios tomos es editorial Sexto Piso, Angela y Carter. reúne pues como Ajá. 5, Angela Carter, exactamente, reúne como 5 libros que sacó de cuentos, ya es un librote pues con varios libros, ¿no? Y aparte cada libro tiene muchos cuentos, entonces ya con eso tengo para estar entretenido, ¿no? Pero Y para estar sí, tranquilo. además, sí, totalmente, sí, es un libro que me gusta mucho hay cuentos que después de un año los estoy releyendo y le encuentras más cosas, ¿no? Eso me fascina, ¿no? Cuando pues, y sí, tiene un poco de todo, tiene unas cosas muy sencillas, muy bien hechas, pero también tiene unos cuentos que sí requieren estarlos, pues más de una vez revisando y todo, porque los escribió de una manera padrísima, ¿no? Y compleja. Yo creo que sería eso. Sí, sí, sí. Yo en el programa pasado dije que memorizaría Ciudad ¿Cuál? Real de Rosario Castellanos, pero Ah, ahorita si mira, escogiera claro. un cuento sería Circe de Ajá. Julio Cortázar, que ya Ah, casi, cómo casi no, ya lo sí, sí, logro, sí. que me Ok, encanta. ah, memorizar. Sí, de Muy memorizar. bien. Digo, ya Pues memorizar quién una sabe si lo novela logre. completa o una obra de Shakespeare, yo creo que ya sería muy difícil para mí, pero sí podría ser Circe de Cortázar, por ejemplo, si escogiera un cuento, ¿no? Y ya, Ok, yo muy creo que bueno. cada programa voy a decir algo diferente. Pero Enrique, ya para Ok. como ir concluyendo un poco, yo sé Ujú. que el tiempo apremia y más allá en Francia, que ya son creo que 7, Ya 8 horas más. oscureció. Ya, Ya vi que ya oscureció, estábamos con luz y ya sí, sí. oscureció. Con luz ya Nada más oscureció, sí. platícanos cómo se encuentran allá con la pandemia. Pues mira, qué buena pregunta. Mira, aquí la verdad te confieso que aquí por lo menos en Lyon, digo que no es todo Francia, solo es la ciudad de Lyon, pues pareciera que ya no pasa nada, ¿eh? La gente ya ahora sí que anda como si nada. Recientemente apenas, pero hace 2 o 3 días ya volvieron a poner el uso del tapabocas como un poco más estricto, pero mira, la verdad es que ha habido, pues aquí por lo menos en Lyon, pues hay pocos casos, afortunadamente. Ya hace varias semanas que nadie fallece en Lyon, si no es que Ujú. hasta más de un mes. En Francia como país, pues me parece que también ha habido varios días sin fallecimientos. Sin embargo, sí aquí lo que pasa es que hay como un recrudecimiento de los casos, pero, pero pero no van no van al hospital, pues, ¿no? O sea, no son graves, pues. Por ejemplo, así redondeando el dato, me parece que hay 4,000 casos completamente en todo el país, y de esos 4,000 hay 300 en hospital, ¿no? Y no hay muertos. Entonces, lo que yo veo, esa es mi percepción muy personal, y pues es que nadie puede decir verdad sobre este asunto en todo el mundo, es que los franceses, pues al gozar de muy buena salud, al ser personas muy activas, pues por muy cruel que se oiga, las personas que fallecieron, que sí fueron más de 30,000, pues eran personas enfermas, especialmente muy ancianas. Gran parte de las muertes se dio en los asilos, que hay un gran escándalo alrededor de eso, porque se descubrieron muchas cosas que no estaban bien en los asilos, en fin, hubo contagios ahí. Eh, y aquí se dice mucho, se critica mucho, por ejemplo, el aspecto de México. Aquí les sorprende mucho que, por ejemplo, en México haya jóvenes con hipertensión, ¿no? Que es lo que nos está acabando en México, ¿no? Que es una tristeza. Yo pues Obesidad. diario veo las noticias, y cuando yo platico con gente les digo, no, pues es que ya dicen, pero ¿cómo va a tener un joven hipertensión? Me platican aquí en Francia. Alguien con hipertensión aquí en Francia de 30 años es porque estuvo en la guerra y porque le pasó algo tan grave que regresa, pero no es normal. Le digo, pues sí, es que pienso que la pandemia está desnudando nuestro estilo de vida, pues estresado de la ciudad, bueno, de México en general, y en particular la Ciudad de México, pues con muy poco tiempo libre, con muy poca actividad física y con muy poco tiempo para cocinar, para comer bien, para escoger qué hacemos. Y ahora que veo estos números y veo pues cómo la pandemia está arrasando
que no bajan los números, ¿no? Que esta meseta plan, ¿no? Bueno, pues me pongo muy triste, ¿no? La verdad, de pensar allá, pues en México lo que está pasando. Y aquí, pues, lo que se ve, te digo, es que pues se enferman, pero no pasa de una gripe, ¿no? La gente no se pone grave. Y ahora sí que los que ya se murieron, pues, sí tenían una salud que propició un poco, ayudó a eso, ¿no? Y pues, sí, aquí, pues, la gente está muy confiada en su salud. Pues, Pero en hoy general ya fuimos a está un parque, por ejemplo. como más relajados, La ya vida, salen a los prácticamente, parques y pues, todo. todo está abierto. Y de hecho ya desde hace bastante, ya desde que Ajá. llegamos aquí, que fue hace como 2 meses. No, hoy fuimos a un parque, el parque está como si nada, las tiendas como si nada, Ujú. restaurante, todo está abierto al 100%. Digo, hay restricciones, tienes que entrar con mascarilla a los supermercados, pero digo, cosa de nada, ¿no? O sea, realmente Sí. la vida está, yo me atrevería a decir un 90%, como siempre. Pero eso nos Eh, da luz la que por gente, lo menos ya en algún momento llegaremos a eso acá también, pues eso ¿no? espero. Porque sí, Yo espero que sí, sí, sí. En Guadalajara sí ya Que está ya como un poco las, más relajada la cosa, también ya hay oye, muchos ojalá. restaurantes abiertos y todo. Sí, ojalá, la verdad, yo todos los días veo las cifras y yo espero que ya México ya, pues haya pasado lo peor y que ya comience una bajada y que ya esto, pues, se normalice, ¿no? Porque sí está muy grueso y muy triste lo que está pasando en México. Pues sí, así es. Pero de todos modos, pues te agradezco muchísimo tu tiempo No, al y nada contrario, más Andrea. recuérdanos dónde podemos encontrar tus libros, en especial el último, Claro, el más reciente es La Tercera Frida, que la es tercera Frida, pues, con SM, ya Editorial SM con México, ese, ¿verdad? exactamente, sí, tanto la tercera Frida como la moneda de la muerte y los gemelos del metro, los editamos con SM México. Están normalmente, pues deben de estar en casi cualquier librería, supuestamente, pero bueno, supongo que las más grandes. A nivel nacional, me parece que Gandhi lo entrega a domicilio, ellos lo tienen en línea. Bueno, obviamente, pues en las plataformas, pero bueno, lo mejor yo siempre digo es ir a una librería y pedirlo, ¿no? Generalmente se consigue. Y también lo vi que Tengo lo tienen bueno, en el sótano. En el sótano también el está sótano, Gandhi, entonces ahí podemos está, encontrarlos. sí, no lo mencioné ya, bueno, fuimos una banda de rock, ha estado medio escaso, pero vamos a reeditarlo, entonces Norma lo va a reeditar, entonces esperemos que ya esté más accesible también, y este librito de los Planetas de Guadarrama, he tenido la suerte de verlo en muchas librerías, EDB tiene muy buena distribución, y por ahí pues a lo mejor también se lo encuentra en Guadalajara, eso espero, y bueno, pues básicamente si le echan un vistazo en internet, ponen su ciudad, ahí seguramente les aparecerá. Normalmente no es fácil en México encontrar los libros, es una tristeza, ¿no? De repente a mí me pasa también como lector, ¿no? Hay que estar medio indagando, es caro Sí. distribuirlos, pues tenemos una gran crisis de librerías, entonces los lectores, por favor, pues yo sé que a veces no es tan fácil, pero búsquenlos. Estamos muchos lectores en México, yo creo que somos un gran país y merecemos tener más gente leyendo. Así es. Está divertidísimo y bueno, ojalá mucha gente se acerque a los libros. Así es. Pues muchísimas gracias, Enrique. ¿Cómo te podemos No, al contrario, contactar o Andrea, gracias a ti. cómo te pueden encontrar en redes Eh, sociales? Pues tengo una página ahí en Facebook que abrí, de repente algunas personas pues ahí preguntan cosas o tenemos Ujú. comunicaciones. Si me buscan ahí como, me parece que es Enrique Escalona Escritor en Facebook, si no ahí ponen Enrique Escalona y les va a aparecer ahí. Tengo Twitter, lo uso poco. Bueno, tengo más Instagram, fíjense que ahí si me buscan en Instagram con mi nombre, Enrique Escalona. Tengo una página web que es enriquescalona.com, pero como yo creo que unos 15 días va a estar sin funcionar. Tuve un problema ahí. Pero bueno, ya en cuanto le eche a andar, normalmente ahí tengo bastante material, incluso cosas que no he publicado, bueno, que están ahí publicadas más bien, que escribí para la página, es enriquescalona.com. Ahorita está caída, pero yo espero que ya máximo en 2 semanas ya esté Está en funcionando. restauración. Me Sí. atacaron los hackers rusos o algo Sí, yo pasó me ahí metí porque hoy me y la no la volaron encontré. todo. Y ya tiene cosa de una semana que me la destruyeron por completo. Entonces, no, ya estoy ahí platicando con alguien que va a echar la mano para Perfecto. revivirla, pero algo le pasó. Muy bien, Enrique, pues Pues muchísimas muchas gracias gracias, por tu Andrea. tiempo. Fue todo un gusto que estuvieras en No, la al tertulia de contrario. Minerva y espero Gracias. pronto podamos volver a hacer otra charla y Claro seguir que hablando sí. sobre nuestras lecturas y aventuras que nos puedas contar sobre Damián Diosdado. Claro que sí. Yo espero todavía más pronto poder estar en Guadalajara y saludarte y otra vez volver a pisar Jalisco, que me encanta, ¿no? Claro que sí, sería un gusto que estuvieras por acá. Y bueno, pues eso es Muchas todo por gracias. hoy. Muchas gracias por habernos acompañado a todos los que estuvieron viendo este programa grabado sobre la tertulia de Minerva que estuvimos platicando con el escritor Enrique Escalona y lo pueden encontrar en internet, fácil, todos sus libros también, para que tengan acceso a ellos. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego.
Hasta luego, que estén muy bien, chao. Gracias. Gracias, bye.